Vale, pues yo creo que ya estamos en directo. Hola a todos y a todas. Antes de presentarme y presentar a mi acompañante, me gustaría que nos pudierais decir si se habéis escuchado bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo... Vale, gracias Alejandro. A un nuevo diálogo contextual, en este caso con el psicólogo Paulo Pérez Luna, al que quiero agradecer enormemente su asistencia, a pesar de la situación en la que se encuentra tu país. Paulo, gracias. Nada, y en relación justo con esa situación en Perú, y como venimos haciendo a lo largo de toda la tarde, o bueno, día, mañana, para Latinoamérica, pues vamos a hacer un minuto de silencio, porque en un mundo en el que estamos tan interconectados como estamos viendo, cada acción en cada país tiene un efecto en otros. Entonces, si os parece, a todos y a todas, hacemos un minuto de silencio y ya presentaré a Paolo y damos paso a este diálogo contextual. Muy bien. Bueno, tratando de seguir con el diálogo, con el evento, voy a presentar primero a Paolo. Paolo Pérez es director del Centro Contexto en Perú, licenciado en Psicología por la Universidad de Lima, máster en Terapias de Tercera Generación, entrenador de DBT, terapeuta DBT o, como me decía ahora mismo, terapeuta contextual. El procedimiento de este diálogo contextual que vamos a tener Pablo y yo, pues será de 30 minutos en los que podamos hablar sobre un tema bastante interesante, el libre albedrío en psicoterapia, o más bien los problemas de creer o caer en el libre albedrío en psicoterapia. Y después os animo a las personas que estáis viendo este directo que podáis escribir preguntas para hacerle a Paolo, ¿no? Y ello llevará pues unos 15 minutos después de esta primera media hora. Bueno, Paolo. Laura, muchas gracias por la invitación, a todo el trabajo que están haciendo y sobre todo gracias por la sensibilidad del minuto de silencio porque y me mantengo un poco en mi voz, en la voz de las personas con las que trabajo, de que de ninguna manera es una opción la violencia y la represión como se está teniendo en este punto. Absolutamente de acuerdo. Agradezco de nuevo y bueno, gracias a todas las personas que están ahí escuchándonos. Pues sí. Paolo, decimos, vamos a hablar de las dificultades de creer o de caer en el libre albedrío en psicoterapia, ¿no? Sin embargo, me gustaría que pudiéramos poner sobre la mesa pues el concepto, ¿no? O cómo se ve el libre albedrío. Si pudieras darnos un matiz general o unas ideas generales. Sí, a ver, justo lo charlaba un poco con algunas personas de mi equipo y me dijeron, te encanta meterte en líos, teniendo conversaciones de este tipo. Y la verdad es que a mí me parece crucial porque va a cambiar muchísimo cómo nos movemos, no solo en psicoterapia, sino en general, en el mundo, adquirir una posición que cambie nuestras respuestas hacia los otros. Las definiciones que se usan comúnmente en libre albedrío y tal vez la coloquial, que para mí tiene algunos problemas, por no decir varios problemas errados, es que se usa el libre albedrío como entender que somos libres de actuar nuestros deseos.
Y la posición que yo me mantengo es que podemos tener una libertad en relación que no tenemos una libertad en realidad ni siquiera sobre elegir los deseos que tenemos. Que los deseos que tenemos están controlados por un montón de variables, entre las cuales están nuestra historia de aprendizaje, aspectos biológicos. Así que la definición es más plausible o más útil, tendría que ver con la capacidad de poder hacer otra cosa. Si realmente los humanos tenemos en este instante la capacidad de hacer algo diferente. Ok, quizás ahí se mueve de esto del libre albedrío a una elección más consciente o no, o dirías esto no tiene nada que ver. Eh, el problema y la posición que hay con la definición consciente es que de nuevo volvemos a modelos dualistas y volvemos a la idea de que hay como un fantasma en la máquina. Normalmente los argumentos a favor tienen que ver con el alma o que hay algo interno que puede tomar ese nivel de conciencia y tomar alternativas diferentes en el camino. Y creo que esto de nuevo es un problema, porque no tenemos ninguna evidencia. De hecho, lo que ha ido sucediendo en todos los años de investigación es que tenemos más claro de que los procesos son causales. Es decir, las acciones que yo tengo ahora, y por acciones me refiero a emociones, conductas específicamente y también pensamientos, tienen causas previas. Ujú. Ok, y mencionabas un montón de causas, ¿no? Decías, para mí la mejor consideración, enfoque es que no somos libres ni siquiera de elegir nuestros deseos o nuestras preferencias, algo así, ¿no? Porque hay un montón de causas que delimitan, ¿no? Esas preferencias o esos deseos, ¿no? Hablabas de la historia de aprendizaje como una de las causas, ¿no? No sé si quisieras mencionar otras tantas que tú consideres o que sea importante que sepamos. Dentro de la historia de aprendizaje hay un montón de variables. La cantidad de cosas que hay realmente es muy, muy amplia para poder nombrar todas. Pero pensemos solo cosas simples, como cuál es mi historia de aprendizaje en relación a ideas políticas, cuál es mi historia de aprendizaje en relación a factores educativos. Para mí, una de las variables interesantes es pensar en esto, que aún creer en el libre albedrío nos hace sentir bien con nosotros en respecto a ciertas cosas como le gané a ellos, tomé mejores decisiones que los demás y nos permite también poner el dedo y señalar a los demás como culpables de haber hecho cosas o no haber tenido éxito. Entonces, esta visión a mí me parece absolutamente poco compasiva, porque para empezar, si estoy charlando acá, no tiene que ver con que yo me esforce más o menos que otras personas, tiene que ver con algunas cosas que tuve en términos de privilegios o también historias de aprendizaje marcadas. Por ejemplo, haber crecido en una casa muy exigente, en donde no era una opción cometer errores, pero al mismo tiempo haber tenido alguna variable como tener soporte emocional, que hiciera que hubiera un balance que me permitiera adquirir aprendizajes de caminar, moverme y poder levantarme. Variables que no tuvieron otras personas porque solo tuvieron un pedazo en donde se los castigó severamente hasta que quemaron circuitos o capacidades de poder tener nuevas conductas. En otros casos, las personas solo tuvieron otro lado, en donde se los movió, o mejor dicho, no se les dio las posibilidades de moverse porque les resolvía muchos problemas. Entonces, tuvieron una adquisición de habilidades mucho más pasivas. Pero de vuelta hay múltiples factores, desde biológicos, como cómo es mi sistema nervioso, si soy una persona más sensible, menos sensible, Uh-huh. y cómo me voy a relacionar esto. Entonces, se abre una ventana tremendamente larga. Decías, ok, como que hay muchas variables, ¿no? Incluso dentro de la historia de aprendizaje, incluso pues puramente biológicas y todo, ¿no? Pero has dicho algo que quiero sacar, ¿no? De esta última parte y es creer en el libre albedrío nos hace sentir bien, dices, pero no es nada autocompasivo, ¿no? Sin embargo, es posible que esto lo veamos no solo en psicoterapia, sino fuera, o sea, en nuestras vidas, ¿no? Si nos enfocamos en el contexto de la psicoterapia, cómo vemos a las personas como terapeutas, ¿no? Cayendo en este libre albedrío, haciéndose sentir
haciéndoles sentir bien este libre albedrío, de que pueden elegir determinadas decisiones, creencias, pensamientos, acciones o lo que sea, ¿no? A ver, pensémoslo un poco, tal vez voy a dividirlo en dos instancias. Ok. Esa falta de libre albedrío es para nosotros y para el consultante. Ujú. Y obviamente también se lleva afuera. Cuando soy terapeuta y tengo acciones afuera, tengo creencias que comandan o conductas aprendidas que comandan las siguientes acciones. Entonces, prefiero pensarlo desde el problema como cuando yo estoy con el consultante y el consultante me vuelve a decir, un ejemplo simple, que no hizo la tarea o que no hizo algo que habíamos acordado. En mi mente, poder explicar como, no está poniendo de su parte. Y volver simplemente a la idea de que hay algo ahí, que él tomó esa elección, hace que mi posición sea hacia el castigo, hacia enfurecerme, hacia enojarme, en lugar de mantenerme en una buena evaluación de qué es lo que está sucediendo clínicamente ahí, cuál es el factor que está trabando el cambio conductual. Y de nuevo, comienzo a dar explicaciones de modelos dualistas en donde empiezo a hacer intervenciones poco basadas en la ciencia para cambiar. Y estas intervenciones evidentemente van a tener un impacto sobre la persona. La persona va a empezar a sentirse culpable, avergonzada, incluso va a no adquirir las habilidades necesarias para hacer autogestión, es decir, las habilidades necesarias para aprender nuevas conductas. Entonces, ese es el problema en la clínica. Ahora, el problema que se da en la vida diaria, nada, tiene que ver con un montón de investigaciones interesantes, como cómo culpo a los demás en el día a día. Hay una investigación que a mí me encanta, que tiene que ver con un juego de Monopolio. Ponen a dos personas a jugar Monopolio, pero antes de jugar tiran una moneda y la ganadora va a cobrar el doble por go, va a poder comprar desde la primera vuelta y va a tirar con un juego de dados extras. Entonces, evidentemente lo que pasa a lo largo de las vueltas es que el ganador del azar comienza a ganar el juego. Pero lo que vieron durante el proceso es que la gente que iba ganando empezaba a hacer alegorías del tipo, qué bueno soy muy bueno tomando decisiones, y empezaba a culpar a los otros diciendo, no, es que no pones de tu parte, es que eres un inútil, es que qué torpe que eres. Cosas totalmente fuera de lugar, teniendo en cuenta la causa previa de la victoria. Ujú. De algunas formas entiendo que dices que al final, por supuesto, ¿no? El libre albedrío no está solamente en la persona, sino que está también nosotros como personas antes que como terapeutas, ¿no? O como psicoterapeutas, y que es un proceso interactivo, entonces, que se da en esa consulta entre dos personas. Entonces, para los terapeutas, una de las dificultades sería caer en el libre albedrío y enfadarse con la persona porque no hizo la tarea, porque piensa entonces que pudo elegir hacerla y no lo hizo sin tener en cuenta un montón de variables, sin hacer un análisis, ¿no? Y para la persona también, ¿no? Porque reforzaríamos entonces eso, ¿no? O por lo menos no pondríamos encima de la mesa otra forma de entender las cosas y por lo tanto de vernos y ver a los demás. Sí, creo que el problema para traducirlo tal vez a procesos más básicos es que nuestras intervenciones van a estar mucho más ligadas al castigo, a reprender a alguien. Y está ampliamente estudiado que el castigo no enseña nada. Lo máximo que vamos a conseguir del castigo es un condicionamiento clásico de emparejamiento entre el castigador y el resultado que es el castigo, con lo cual daño la relación. Eh, Así que ninguna utilidad clínica hay de por medio para ayudar a que la persona se mueva a otro lugar diferente. Claro, y al final, si castigamos a la persona, pues el proceso terapéutico, mucho éxito, no sé, no tendrá, ¿no? Sí, sobre todo porque abandonamos procesos mucho más útiles como enseñar cosas, como la adquisición de nuevas conductas o nuevas habilidades, que es el término que prefiero usar. Uh-huh. Eh, Si tomamos en cuenta esto, ¿qué es lo que deberíamos hacer según tu experiencia y tu formación? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer los psicoterapeutas y las psicoterapeutas para no caer en esto? hay, ¿Qué hay, algunas, habilidades podríamos? hay algunas cosas que a mí
me sirvieron mucho y vienen desde la terapia con la que predominantemente trabajo, que es DBT, que son los supuestos sobre el consultante. Y te cuento un poco la historia. Los supuestos sobre el consultante son una serie de afirmaciones que los terapeutas leían antes de entrar a la consulta, en donde no importaba mucho la discusión de si las creíamos verdaderas o no eran verdaderas, sino adheríamos a ellas porque eran mucho más útiles creer sobre estas para continuar el tratamiento. Y entre estas suposiciones está el hecho de que todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo, y me parecen cruciales porque tiene que ver con entrar a consulta con una disposición a ayudar genuinamente al otro, eh, a alcanzar sus metas, alcanzar la vida que la otra persona quiere. Y esto, de nuevo, tiene que surgir de yo sentarme en ese consultorio siendo totalmente compasivo, totalmente atento a las necesidades de la otra persona, al sufrimiento que tiene, poder hacer una buena evaluación clínica que sostiene qué es lo que está interfiriendo, qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas asociados a que esta persona esté acá y no en donde quiere estar. Y me tengo que mantener en esa evaluación clínica y en seguir usando procesos basados en evidencia, en lugar de intervenciones, de nuevo, que están mucho más ligadas con modelos moralistas, intervenciones hacia la crítica, intervenciones hacia el castigo. Y no digo que no hay que usar castigo. A ver, soy terapeuta de DBT, una de las principales críticas que nos dan es que intervenimos con castigo en la sesión. Pero creo que hay una diferencia entre usar un castigo del tipo, hey, esto no está funcionando, porque al final tiene la función de castigo. Finalmente disminuye la probabilidad de aparición de la conducta, versus decirle a alguien, es que no estás poniendo tu parte, es que hasta cuándo quieres seguir así. Intervenciones que solamente suman a la problemática con el consultante ya venía y que aumentan la desregulación emocional, que aumentan el sufrimiento en la persona. Uh-huh. ¿Podrías contarnos, pues, quizás un ejemplo, ¿no? Con una persona, ¿no? Donde tú pudieras poner en práctica algo así, ¿no? Una interacción muy breve con una persona, quizás desde tu perspectiva también de BT, con problemática TLP o algo así, donde tanto tú como la otra persona tenéis que hacer este proceso de no caer aquí en libre albedrío. Tú ya nos has contado cómo los psicoterapeutas podemos hacer para no caer, pero también cómo lo identificas en la otra persona o en el cliente o la cliente. Voy a ir tal vez desde un ejemplo muy amplio, general, o un cúmulo de ejemplos. Para mí la perspectiva es, si algo suele pasar con los consultantes más complejos o que tienen mayor cantidad de problemas, es que tuvieron muchos tratamientos. Y cuando suelen venir a consulta, uno empieza a hacer la evaluación y los consultantes ya empiezan a dar hipótesis de lo que controla su comportamiento. Y estas hipótesis muchas veces están controladas por el aprendizaje que tuvieron de terapias previas o de aspectos sociales. Como por ejemplo decir, es que yo soy floja, es que yo, como decía mi otra terapeuta, a mí me gusta sufrir, a mí me gusta pasarla mal, es que yo realmente tal vez no sé si quiero cambiar o mejorar. Tal vez sí es cierto que tengo estos impulsos autodestructivos. Uh-huh. Entonces, claramente, de nuevo, ¿qué es lo que pasó con esta persona? Nada, ahora agregó al repertorio conductual que entorpece o que no ayuda a que el consultante se mueva, intervenciones o aprendizajes que lo que están haciendo es sumar nuevos problemas, más de regulación. Es decir, ahora el consultante tiene estos pensamientos y estas condiciones en el medio, pero también no aprendió a evaluar bien los problemas. Es decir, esa explicación va a trasladarse a un montón de cosas. La próxima vez que no se levante para ir a clases va a decir, es que soy floja, en lugar de poder decir, de poder sentarse y evaluar específicamente qué pasó, cuáles fueron las causas que llevaron a este resultado. Y no va a poder hacer un análisis funcional que en DBT nosotros llamamos análisis en cadena, que tiene que ver con que la persona pueda reconocer las causas de su comportamiento. Porque al reconocer las causas del comportamiento, puedo hacer intervenciones que modifiquen los resultados. Uh-huh.
Y sacándolo de aquí, llevándolo un poco a una cuestión incluso más de tema de identidad u orientación sexual incluso, ¿no? ¿Dirías que el libre albedrío, en cuanto a yo poder elegir mis preferencias sexuales o incluso cómo yo me concibo a mí como persona, es también una falacia, es algo que no debería considerarse? Y todos los problemas que yo llevo muchas veces en psicoterapia, cuando alguien nos puede decir, no, es que yo tengo una determinada preferencia sexual o una determinada orientación sexual y esto me gustaría cambiarlo. La verdad es que me parece que, de nuevo, el problema tiene que ver con poder evaluar claramente qué es lo que la otra persona está teniendo como dificultad. Yo, bajo ninguna circunstancia, pensaría que hay cosas que se pueden cambiar y que además, ¿por qué tendría que cambiarlas? Tal vez la pregunta que yo le haría es, ¿y por qué tenemos que cambiar esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Y probablemente lo que voy a encontrar es alguna variable de alguien siendo castigado socialmente, siendo ridiculizado, siendo sometido a violencia y a maltrato. Alguna vez un consultante me decía, ¿crees que elegí esto? ¿Crees que no hubiera querido una infancia regular en donde nadie me hubiera tenido que maltratar por ser de una minoría? Y es obvio que alguien no quiere eso. Es obvio que alguien preferentemente va a elegir el camino en donde es más fácil avanzar. Entonces, ¿qué es lo que está controlando el comportamiento de que alguien me diga esto? De nuevo, la historia de maltrato, la historia de abuso, la historia de negligencia que ha recibido. ¿Y qué es lo que está teniendo esta persona en una evaluación donde dice, si hago este cambio, voy a dejar de recibir estas cosas? Y tal vez nos estamos olvidando y en un marco social de decir, bueno, hay cosas que socialmente tenemos que cambiar, porque tenemos que ser partícipes de disminuir el sufrimiento de los demás. Hablando de esas cosas que socialmente tenemos que cambiar y sacando del libre albedrío solo en psicoterapia, sino también aplicando en la vida de todos, ¿no? En la vida fuera del contexto clínico. Antes hablábamos sobre, pues esto igual tiene mucho que ver también con cómo analizamos y valoramos las situaciones sociales, ¿no? ¿Qué te gustaría decirnos, Paolo, sobre esto de lo que hablamos fuera del contexto de la clínica? Y cómo está relacionado con esto último que decías, que quizás hay cosas que debamos de promover para cambiar también a nivel social. A mí algo de nuevo que me parece es que en general, y lo veo todo el tiempo en el Facebook, y lo veo incluso de terapeutas contextuales, que lo que hacen de nuevo es poner publicaciones o hacer intervenciones de nuevo que no tuvieron evaluación, que lo que hacen es señalar con un dedo a alguien, culparlo, sin entender que lo que tenemos que hacer no es culpar, sino alterar las causas para obtener resultados diferentes. Ahora, el hecho de culpar, no digo que, porque el mayor problema que hay, que la gente desviene de la idea de no culpar, es, entonces está todo bien, entonces hay que permitirles todo. Y no, porque una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. La responsabilidad es siempre importante, porque la responsabilidad tiene que ver con los factores asociados al cambio, es decir, son las mismas contingencias que van a permitir el cambio. Ahora, la culpa es algo distinto. Y yo siempre tengo una historia que funciona así. Si yo andara manejando y de repente piso el freno y el freno no funciona y me estrello contra una casa, lo primero que va a pasar es que la gente de la casa va a salir observada y obviamente indignada por lo que pasó. Y yo en ese punto me voy a bajar y voy a estar obviamente aturdido y asustado. Entonces la gente va a decir, entonces estabas drogado o borracho o algo de esto. Y yo voy a decir, no, a ver, hágame un toxicológico ahorita mismo para que vean. Entonces yo voy a poder mostrar que no estaba ni drogado ni borracho. Pero alguien va a decir, si no estabas borracho y drogado, entonces eres un negligente que estaba yendo rápido. Sí, ya te vi, andas a toda velocidad. Y yo voy a decir, no, a ver, hay una cámara ya, justo hay una cámara. Y perfecto, voy a buscar la cámara. Y van a ver el video y efectivamente estaba yendo bien. Entonces alguien va a decir, no, bueno, es que entonces eres un negligente porque andaste en un carro viejo que seguro no le has hecho mantenimiento. Yo podría volver a decir,
pero no, mira, justo ahora, hace una semana recogí el carro del taller. Ellos son los culpables. El taller no hizo bien las cosas. Y vamos a ir con los peritos, van a hacer las investigaciones y resulta que si imaginemos uno de estos talleres súper modernos, en donde eh, grabaron todo el proceso y encuentran que ellos hicieron todo bien. Pero ahora, dentro de las pericias, encontraron que la noche anterior una rata se metió, mascó los cables y mascó justo el cable en relación a los frenos. Y entonces ahora vamos a decir, la rata es la culpable. Bueno, sí, ¿y de qué nos sirve que la rata sea la culpable en términos de causas? Yo tengo ahora, por un tema de conveniencia social y conveniencia moral, que serme responsable, aun cuando no haya sido el culpable, pero Ujú. porque no tenemos problemas sociales. Pero de vuelta, asociar que culpa y responsabilidad tienen que ir de la mano es un error. Yo lo que hablo cuando hay que abandonar el libre albedrío es dejar de buscar culpables y empezar a hacer que la gente sea responsable, porque la misma responsabilidad promueve el cambio. Ujú. Esto es bastante útil en psicoterapia y como estábamos viendo, o como podemos ver o intuir, también sería muy útil fuera de psicoterapia, ¿no? Si todos y todas lo aprendiésemos a hacer así y asumir la responsabilidad y no tanto la culpa, ¿no? Como algo más facilitador de un cambio, de algo mejor para todos, ¿no? Paolo, igual te pido algo, te pido algo muy difícil, pero ¿cómo sería un mundo si todos aplicásemos esto, ¿no? Y en vez de buscar culpables, buscásemos la responsabilidad que cada uno tiene en las acciones del resto y viceversa, ¿no? No puedo imaginar aún ese mundo, la verdad es que no tengo las capacidades, pero yo no creo que estemos muy lejos. Yo creo que cada vez más los sistemas políticos, los sistemas en términos de derecho y la psicoterapia están mostrando que este modelo no tiene mucho sentido. Y que lo que nosotros tenemos que hacer es programas eficientes de cambio, en donde ayudemos sistemáticamente, porque esto es una de las cosas del compromiso, sobre todo los que trabajamos dentro del consultorio, de ayudar a construir vidas significativas. Y lo que creo es que en un mundo en donde podemos culpar menos y ayudar más a modificar las causas, es un mundo en donde la gente va a tener más oportunidades y va a haber menos sufrimiento en el medio, Uh-huh. que es creo para lo que muchos nos dedicamos a sentarnos en un consultorio. Uh-huh. Ok, sí, parece que pudiera haber más oportunidades, menos sufrimiento, más vida de valor, ¿no? Que eso es algo que nos debe de sonar en psicoterapia. Muy bien. Paolo, estamos agotando como esta primera media hora de conversar sobre esto. Quizás hay alguna cuestión que tú consideres importante que yo no te haya hecho. Entonces, no sé si tú quisieras decir algo, aportar algo más allá de las preguntas que hemos podido ir sacando. A mí me parece que de vuelta lo importante es conectar esto con un concepto de compasión y de poder sentarme en un lugar y poder creer y poder tratar de buscar las causas de cómo el otro está haciendo su mejor esfuerzo, aunque ese mejor esfuerzo pueda ser, en términos generales, un desastre, aunque pueda decir, esto no funciona. Uh-huh. Y de vuelta, esto no hace que no tenga que tener intervenciones de que la gente reciba consecuencias. Para muchos de mis consultantes, nosotros ponemos acuerdos y los acuerdos en términos generales en DBT es que a un número de faltas el tratamiento queda cerrado. Hacemos procesos previos, claro está, pero una de las cosas que puede pasar es que le diga, lo siento, no tiene sentido seguir viéndote, ya pasó esto. Y no tiene nada que ver con un acto de no lo entiendo, ni de falta de compasión, ni de lo estoy culpando. Es solamente que creo fielmente que esa consecuencia le abre una oportunidad de que el siguiente terapeuta tenga más chances de que el tratamiento tenga éxito. Entonces la intervención, incluso aplicada, como vuelvo a decir, de consecuencias aversivas o de castigo como clase funcional, está ligada directamente a aumentar las probabilidades de alguien de alcanzar una vida mejor.
Y vuelvo a decir, ese cambio de por qué estoy interviniendo y cómo estoy interviniendo hace absolutamente la diferencia. Ok, estupendo esa última parte y esa conexión con la autocompasión y también como a veces determinadas consecuencias pueden ofrecer nuevas oportunidades, ¿no? Incluso oportunidades más beneficiosas que las previas, ¿no? Exactamente. Porque claro, a ver, al final de la historia soy un terapeuta conductual, como te decía al inicio, te decía, hoy por hoy prefiero entenderme más como un terapeuta conductual. Y claramente las consecuencias son parte de lo que moldea el repertorio conductual de las personas. Y obviamente hay que añadir una serie de estrategias en el medio. Pero a favor, de nuevo, del que hacer que los consultantes tengan vidas significativas o dignas, o vidas en donde pueden alcanzar estas cualidades. Sí, es esta idea de esa consecuencia que pudiera ser aversiva, es a favor, ¿no? En pro de las oportunidades y la mejor calidad de vida de la persona, ¿no? O algo así. Absolutamente. Ok. De acuerdo, Pablo, pues ha sido, la verdad, una conversación muy interesante. Por aquí lo están reflejando todos los comentarios que voy a ir revisando. Si, insisto, ¿no? Si quisieras agregar alguna cuestión que consideres que sea útil y que no hayamos podido abordar. Vamos chequeando los comentarios y vamos viendo qué respondemos y intentar responder lo que se pueda. Igual es un tema demasiado picante, como lo dije al inicio, con lo cual no todo el mundo tiene que estar en adherencia y acuerdo. Es solo una posición de que creo que es un camino mucho más efectivo. Bueno, en general están diciendo, pues, un buen tema de análisis en el contexto clínico, en psicología, excelente tema. Hay una pregunta de Leo que te dice, Paolo, si el concepto de elección carece de sentido por el dualismo, ¿qué representa, qué sentido tiene elegir tus valores dentro de ACT? Yo creo que desde ACT, y esa es una posición mía, como terapeuta que también está entrenado en este modelo, los valores los usamos básicamente porque sabemos que son proveedores de refuerzo infinito. Y que sabemos además que estos valores han sido moldeados por una serie de factores de aprendizajes. Y de hecho sabemos que tienen pocas variables de cambio. Es decir, ¿pueden cambiar? Sí. Pueden en realidad subir de valor y peso en el tiempo también, de acuerdo al contexto. Pero en realidad yo no voy a poder ahora tener un valor a punta de elección. Este valor que tengo ahora, por ejemplo, de estar indignado con lo que pasa en mi país, de querer ser un terapeuta, de querer promover compasión, ha sido forjado en un montón de años de aprendizaje y de vida. Así que, en términos generales, lo que a mí me interesa desde ACT, de los valores, tiene que ver con que es un buen lugar para que este consultante consiga una vida significativa, y en el otro lado es una muy buena herramienta clínica para proveer refuerzos permanentes hacia un aumento del repertorio conductual, pero no desde una charla de voy a cuestionar valores. En ACT no hacemos esto, de cuestionar los valores, si tu valor está bien o está mal, o de dónde viene. En realidad es el que tienes y ya está. Vale. Dice, Renzo, pones un comentario, no es tanto una pregunta. Supongo que se refiere a que no se puede cambiar de valores voluntariamente, no puedes hacer, bueno, es justo yo creo lo que estabas mencionando, ¿no? Paolo dice, no se puede cambiar de valores voluntariamente, no puedes hacer que lo que te importa no te importe, no lo eliges de manera literal, los identificas, los aceptas, algo así como la orientación sexual, que también hablábamos. Bueno, es un comentario. Una historia, es eso. Yo no puedo pararme hoy día y decidir, no, ahora me importa más esto. Eso no ocurre. Las cosas que me importan en general me vienen importando hace un montón de tiempo. Vuelvo a decir, contextualmente van subiendo y bajando. Hoy para mí es muy importante ser una persona que transfiera conocimiento y que deje algo en este lugar. Sin embargo, un rato antes de que tuviéramos la charla, como lo hablamos en privado, estaba considerando dejarlo, porque también es importante para mí la justicia. Y también es importante para mí
el bien común. Entonces estaba teniendo que tomar una decisión de valores en términos de si estar ahí o estar acá. Y finalmente decidí que estar acá era importante en términos de esa mezcla. Pero ahora esta decisión, que la estoy poniendo en esos términos, no fue realmente una decisión. Fue algo absolutamente controlado por lo que yo estoy hablando. Historias de aprendizaje. Yo no pude elegir ahí. Solo Ujú. actué. Eso. Excelente análisis para llevarlo nosotros también, ¿no? A nuestra parte privada, de cuando decimos, bueno, decidí estar aquí, ¿no? Bueno, igual no pude. Totalmente. Vale, siguen apreciando muchos comentarios de que es muy agradable y enriquecedor este live, este directo. Ah, Dice no, Shell, dime. no, creo que había, y encontré el chat, ya lo abrí. Y veo que hay una pregunta que dice, entonces no podría cambiar porque no lo siento ahora. Ah, vale, es que yo estoy revisando más arriba, pero Ah, no, sí. dale, pues sigamos. Yo acabo de abrir el chat y por eso salió. Sí, No me di claro, cuenta porque de dice aquí nada. un comentario, entonces es hacerle ver a la persona de forma sutil con otras técnicas sin molestia. Yo creo que esto, claro, como han ido poniendo estos comentarios a lo largo de la conversación, pues igual se refería a la parte más de cómo hacerlo con las personas. Y te dice, entonces es hacerle ver a la persona de forma sutil, con otras técnicas, sin molestia. Me perdí ahí porque Sí, es más un comentario por lo que entiendo, o una pregunta. es un comentario, sí. Voy directamente a las preguntas y dice, Leo, creo que se está confundiendo castigo con verbalización aversiva. Si se hace un análisis funcional adecuado, introducir el castigo como el castigo negativo puede ser adecuado, ¿no? Pregunto. Creo que ya lo había aclarado. A ver, vuelvo a decir, soy terapeuta de DT, uso castigo en la clínica. Pero lo que quiero recordar es que castigo es una clase funcional, no algo que exista per se. Al ser Ujú, una clase funcional, lo que estoy midiendo es esta conducta o esto, ¿qué efecto tiene? ¿Disminuye la probabilidad de aparición de la conducta? Ok, entonces tiene la clase funcional de castigo. Ahora, no, ¿aumenta la probabilidad de aparición de la conducta? Ok, entonces tiene la clase funcional de refuerzo. Pero es una clase funcional. Y la clase ujú. funcional es determinada por la consecuencia. Vale. ¿Y la uso? Sí, nada. De hecho, de nuevo, algunas de las críticas que tiene tercera generación sobre DBT es esta, es que nosotros usamos mucho castigo. Y yo creo que efectivamente hay conductas que son demasiado complejas o que no podemos alterar los factores en relación al refuerzo y vamos a tener que aplicar este tipo de contingencias para avanzar en el tratamiento. De Ujú. nuevo, la naturaleza desde dónde lo aplico para mí es la importante, desde esta posición compasiva. Genial, aclarado. Ahora sí, voy con la pregunta que tú leías, Pablo. Entonces, no podría elegir cambiar porque no lo siento ahora, era lo que estabas hablando Eh, hace un momento. Totalmente de acuerdo. Yo no creo que alguien vaya a cambiar sin consecuencias. Es decir, de hecho, pensemos en los tratamientos. ¿Cuáles son el grupo de consultantes que es difícil tratar? Son el grupo de consultantes que está en un lugar en donde no hay necesidad de cambio. Y la mayoría de intervenciones, tanto ligadas desde las terapias contextuales, tienen que ver con poner en contacto a la persona con las consecuencias, para de esta manera generar la necesidad de cambio. Para mí la palabra motivación es perfectamente bien reemplazada por refuerzo y tiene que ver con poder notar que estoy acá y este lugar no está siendo agradable o está siendo doloroso o no me lleva a la vida que quiero y necesito moverme a otro lugar. Ujú. Ok, aclarado entonces, de nuevo. Y te bueno, te hace otra pregunta, Renzo. Dice, ¿cómo haría alguien que cree en el libre albedrío para no ver su práctica influida por esta creencia? ¿Se puede congeniar ello? Entiendo que crea a nivel personal y luego, pues, profesional. Ah, a mí me parece que es interesante. Lo charlaba hace poco con un amigo, teníamos esta charla y algunas veces la charla termina mal, con algunas personas molestas conmigo y algunas veces termina con alguien un poco asustado y me dice, entonces, ¿cómo haces esto? Me dice, ¿cómo haces para creer en el amor? Me dice mi amigo. Y le digo, bueno, es simple, no lo ando pensando.
solo de camino. Ya está, si estoy subido en un coche, igual, aunque no tenga el control, tengo dos opciones. Hacer intervenciones para pedir que el coche vaya donde yo quiero o quedarme en el camino avanzando y disfrutando. Son dos buenas opciones. Lo que es una mala idea es quedarme en el coche en términos de qué horrible, esto no tiene control, esto no tiene control. Así que la forma de conectar ambas cosas, para mí de nuevo, Marshall Linehan tiene un lugar adecuado, que es lo que voy a pensar sobre los consultantes. Cuando entro al consultorio, puedo mantenerme adherente a la idea de los consultantes hacen lo mejor que pueden, los consultantes quieren mejorar, el sufrimiento que realmente tienen es real, y no caer o tratarme de mantenerme alejado de hipótesis que no están basadas en la ciencia. Ok. Voy leyendo más. Son comentarios, Pablo. De momento lo que estoy... Vale, creo que hay una última pregunta. Dice Mercedes. Tengo una paciente que busca, bueno, creo que lo puedes leer, ¿no? Tengo una paciente que busca pareja en hombres con mucho dinero, eso la hace fracasar en su búsqueda porque ya no posee tanto y queda en una posición asimétrica, no lo hace interesada, no la juzgo, tiene que ver con su historia, pero en ese caso no se cuestionan los valores que adquirió. Yo no cuestionaría el valor, porque para mí todavía querer dinero no alcanza, o tener una pareja con mucho dinero no alcanza la definición de valor. Es más una meta. Y yo lo que quisiera saber es qué está atrás de esa meta. Podría pensar en términos de qué es lo que es importante para ti o significativo desde una pareja que tiene mucho dinero. Y en el camino podrían surgir cosas, como por ejemplo seguridad, una vida de disfrute. Y esas cosas ya tienen más que ver con valores. Y yo en ese punto podría volver a pensar o replantearle si podemos acercarla a esto que es significativo valor desde una forma más efectiva. Es decir, ok, entiendo que entonces esto es lo importante. ¿Hay otras formas de llegar ahí? ¿A esto que es importante? Porque te has pensado que la solución es esta. Bien, ¿tenemos otro rango de alternativas de soluciones? ¿Otras formas de que tu valor esté presente? Pero no, cuestionar valores de vuelta, cuando tienen que ver con toda esta data de historia de aprendizaje, clínicamente no tiene utilidad. Ok. Vamos a ver si alguien quiere lanzar alguna otra pregunta antes de que finalice estos 15 minutos de preguntas. Por aquí había un comentario que igual, a falta de pregunta, leo, que era sobre la responsabilidad y la culpa como algo más religioso. Quise leer, a ver. Pero es un comentario, simplemente no es una pregunta. El tema sobre la responsabilidad y ocupabilidad lo considero un tema ético-moral más que psicológico. Esto, si llegamos a un relativismo moral, puede ser peligroso desde mi punto de vista, ¿no? Estaba comentando por aquí. Es una de las preguntas interesantes. Tal vez sí pueda agregar algo sobre eso. Vuelvo a la idea. Creo que asusta mucho la idea de retirar el libre albedrío de nuestros marcos políticos sociales. Y vuelvo a decir, la psicoterapia no puede estar exenta, ni puede mirarse descontextualizada de en donde vivimos. Eso no puede pasar, ¿no? No es que el consultorio es un lugar aislado. El consultorio tiene un contexto. Y de vuelta, retirar esto da miedo, porque nos hace justamente pensar que cosas malas van a empezar a ocurrir si es que no hay estas variables. Y yo creo que, de nuevo, nos mantenemos en las consecuencias como el factor de cambio conductual. Poder ayudar a que la gente se acerque a consecuencias tanto favorables como para esta persona, como para los demás. Porque además las consecuencias favorables para uno y para los demás son las consecuencias sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Voy a ir al tema político. Si alguien me dijera que lo que le importa es tener poder,
Yo no tengo mucho problema con trabajar con alguien que quiera pensar que quiere poder. Porque si uno piensa, ¿cómo voy a hacer que esta persona realmente consiga el poder? La única forma sostenible es que ayude a los demás. Es que esta gente quiera, que todo el mundo quiera a esa persona. Y la única forma para que todo el mundo quiera a esa persona es que esa persona trabaje por el bien común. Entonces, no hay algún miedo ahí. Porque de vuelta, estamos ampliando a que todos estén bien. Porque solo así es sostenible algo. Si no, las consecuencias naturalmente aversivas van a aplicarse. Estupendo. Pudiste resolver ahí esa cuestión sin ser pregunta. Muy bien, Paulo. Bueno, pues te dan las gracias. A lo largo de todos los comentarios han puesto pues lo excelente que es el tema. Te quiero dar las gracias de nuevo desde Terapias Contextuales, todo el equipo, por estar aquí, por ofrecer este diálogo tan polémico como enriquecedor, yo creo. Y si quieres, no sé si quisieras decir algo más, si no, realmente ha sido un placer. No, reagradecerlos, reagradecer el trabajo, agradecer todo lo que hacen a ti, por estar ahí, por la permeabilidad y obviamente por además escuchar algo que no necesariamente uno quiere escuchar, que moviliza cosas, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Muy bien, Pablo. No, gracias a ti. Bueno, pues me despido de ti y les comunico. Chao, Pablo. Bye, cuídate. Gracias, igual. Bueno, simplemente os quería recordar, bueno, gracias a todos y a todas por haber estado por aquí, comentando, haciendo preguntas. De verdad que sin vosotros y sin vosotras esto no tendría ningún sentido. Por favor, echarle un vistazo porque en este evento de diálogos contextuales hay unas ofertas muy, muy interesantes sobre unos manuales que salen de regalo con la adquisición de un curso u otro. Entonces, chequear la página del Facebook para ver estas ofertas y sin más me despido de todos y todas. Gracias de nuevo por estar aquí, por el compromiso, por el interés, comentarios, preguntas. Se queda, aparecerá, ¿no? el siguiente diálogo en nada, unos minutitos. Chao a todos.